Supercrack Estrella presenta. ¿Encontrada una esvástica en la Antártida? Encontramos con el Google Earth lo más parecido a una esvástica. La cruz llamada en varias religiones orientales, entre ellas el hinduismo, el budismo y el jainismo, es un símbolo espiritual muy antiguo, asociado a la buena suerte. La esvástica tiene una larga historia. ¿Sabías que se usaba antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial? La esvástica ha aparecido repetidamente en la iconografía, el arte y el diseño a lo largo de toda la historia de la humanidad, representando conceptos muy diversos. El arte indio y la cultura romana explotaron ampliamente este símbolo a modo decorativo. A pesar de que la esvástica figura raramente como figura aislada, sí suele encontrarse con más frecuencia como patrón decorativo. Por ejemplo, este símbolo aparece en algunos de los teselados del suelo de la Catedral de Amiens. Un uso común que fue evolucionando e incorporándose a otras culturas occidentales, como se refleja en España con el triskel celta o el lauburu vasco. De hecho, el diseño de la esvástica se remonta hasta el siglo V a.C. Formando parte del hinduismo y de la adoración al dios Vishnu. Para los seguidores de Vishnu o visnuistas, el símbolo de la esvástica está dibujado en una de las 4 manos de este dios. Además, con el tiempo, este símbolo se trasladó a otras religiones cercanas a la India, como el budismo y el jainismo. Aunque la esvástica ha sido utilizada desde hace miles de años como una alegoría a la felicidad, a la paz y al bienestar, en realidad se trata de un símbolo extraño, cargado de misterios, utilizado por todas las culturas del planeta incluso durante sus años de mayor aislamiento. Aunque su primer uso se remonta a los pastores de Dijoy en el actual Irán, hace cerca de 7000 años, que utilizaban la esvástica para expresar el número 13, es decir que ellos no la llamaban esvástica, la llamaban 13. Tan atrás se remonta este símbolo que es incluso más antiguo que su mismo nombre. Múltiples teorías tratan de explicar por qué se ha utilizado la cruz llamada en prácticamente todas las culturas de las que se guardan registros. La más aceptada parte del astrofísico y cosmólogo estadounidense Carl Sagan, que reproduce en su libro Comet una serie de manuscritos de la dinastía China Han, datados en el segundo milenio antes de Cristo. En este libro pueden observarse diferentes representaciones de colas de cometas, cada una diferente, y una de ellas, entre las últimas, posee la forma exacta de una esvástica. Sagan considera que un cometa pudo observarse sobrevolando el cielo, hace miles de años desde cualquier punto de la Tierra, girando en torno a sí mismo y generando a partir de sus gases una imagen idéntica a la cruz llamada. Esta experiencia común del ser humano debió ser lo suficientemente traumática en todas las culturas como para implementarla a su simbología. El final de la Segunda Guerra Mundial fue también el inicio de los misterios y las leyendas relacionadas. Una de esas teorías afirmaba que los alemanes llegaron a construir una base militar secreta en la Antártida con forma de pirámide. De hecho, yo en mi canal muestro en muchos de mis vídeos esta entrada con forma de pirámide. Que lo visitaron y con cierta reiteración, es innegable. Nueva Suabia, en alemán, Neuschwabenland, fue el nombre dado por la expedición antártica alemana de 1938-1939 a una parte de la Antártida ubicada en la Tierra de la Reina Maud. Para afirmar la presencia alemana sobre Nueva Suabia, se colocaron 3 banderas a lo largo de la costa y 13 marcas más fueron colocadas en el interior a través de viajes aéreos a intervalos de 30-40 kilómetros. Esas marcas eran postes de aluminio de 1,2 metros de altura con un cono de 30 centímetros de acero con una esvástica en la parte superior. Nueva Suabia ha sido objeto de varias teorías conspirativas durante décadas. La más difundida de ellas postula que luego de la expedición alemana de 1938 a 1939 una enorme base militar fue construida en Nueva Suabia, a donde en 1945 se habrían retirado tropas nazis y militares de alto rango. Cerca de esta base habría puertas dimensionales como las que están cerca de la esvástica encontrada en este video. Después de haber explicado el origen de la nave espacial de la Antártida, el Dr. Richard Bayer, profesor de Geografía Física en la Universidad de Keele, Reino Unido, asegura tener la respuesta a los otros 2 rompecabezas del continente. No hace mucho se descubrían en Google Earth 2 imágenes que los teóricos de la conspiración relacionan con una base secreta nazi y con la obra de una inédita civilización del continente helado. La primera imagen presenta una gran entrada en una montaña, que parece hecha por el hombre. Según una vieja teoría, los alemanes habrían construido en la Antártida una base secreta y además pretendían levantar una base naval, pero este proyecto nunca fue completado. La opinión de Bayer es bien distinta.
La formación es obra de la naturaleza y no de los humanos. Parece una cuenca de lago en la montaña donde el hielo del lago y la nieve circundante se han derretido parcialmente y se han saturado con agua del deshielo, lo cual explica la tonalidad más oscura. La otra misteriosa foto que discuten en los últimos días los aficionados al misterio presenta unas montañas, parecidas a las pirámides de Giza en Egipto. Esta similitud ha servido de base a la teoría de que estos objetos fueron creados por civilizaciones antiguas. Pero Boyer vuelve a ponerlo en cuestión. Hay muchos ejemplos de formas muy regulares a lo largo y ancho del planeta y los glaciares pueden protagonizarlas, como es el caso de los llamados picos piramidales. La mítica base 211 en la Antártida, en la que los amantes de la conspiración afirman que los alemanes desarrollaron parte de las Wunderwaffen, armas maravillosas, de la Segunda Guerra Mundial, aunque no hay prueba alguna de su existencia, por tanto, es de justicia que el primero de esta serie de vídeos los centre en el por qué situar una base alemana en el Polo Sur. Hay quien afirma que la base 211 fue real y que muchos dirigentes nazis se refugiaron en el continente antártico tras el fin de la guerra. Aunque no sea un hecho verídico, o como poco se debiera afirmar que es una teoría no contrastada, hay toda una serie de hechos reales que, no siendo ni mucho menos concluyentes, sí que apuntan a que no es una idea absolutamente descabellada. Empecemos pues, la Antártida, incluso hoy en día, resulta un continente fascinante pues es sin duda y quizás junto al Amazonas, una de las regiones terrestres menos exploradas y más desconocidas para el hombre. Desde que fuera avistada por primera vez en 1820 por el capitán de la Armada Imperial rusa, Fabian Gottlieb von Bellingshausen a bordo de los buques Vostok y Mirny, esta ha recibido innumerables expediciones, siendo la más famosa de todas ellas la protagonizada por el explorador noruego Amundsen, quien alcanzaría el Polo Sur geográfico el 14 de diciembre de 1911, al igual que el resto de países. Alemania se mostró muy interesada en el continente polar desde su descubrimiento a principios del siglo XIX, una tierra ignota e inmensa que podría albergar innumerables recursos. No era de extrañar que interesase a la mayoría de los países. Las primeras expediciones alemanas no pasaron más allá de las islas y del océano que rodean la masa continental propiamente dicha, pero ya en 1901, la expedición del geólogo von Drygalski sí puso pie en tierra firme. Aunque limitada en sus objetivos, esta fue un primer paso para una segunda expedición mucho más ambiciosa que se dio en 1911, dirigida por Filchner. Los alemanes pretendían esta vez atravesar el continente helado, pero las duras condiciones del continente limitaron finalmente la misma al reconocimiento de la costa de Luitpold y la que se conocería como barrera de hielo de Filchner, aunque muy limitadas en su éxito, ambas, junto a un tercer intento alemán por parte de una flota ballenera en 1938, llevaron, ya en el poder, a ordenar una tercera expedición que esta vez sí, logró un éxito total en sus objetivos. Sin lugar a duda, los portales dimensionales son algo de ciencia ficción, por esta razón muchas personas no lo creen posible. Sin embargo, en una expedición encontraron un portal dimensional ubicado en la Antártida. Este es uno de los continentes más fríos, y siempre sorprende por la cantidad de cosas curiosas que se encuentran allí. Los estudiosos decidieron realizar un experimento, lanzaron un globo meteorológico hacia el fenómeno y le colocaron un cronómetro. Cuando este regresó, el cronómetro marcaba la fecha del 27 de noviembre de 1927, algo que era completamente imposible que pasara. Esto demostró que eso no era una simple tormenta o un fallo de la máquina que utilizaron para hacer el estudio previo. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Cómo pudo el cronómetro volverse así de loco ante un fenómeno, a priori, meteorológico? Sin lugar a dudas, esta eventualidad parece sacada de una película de ciencia ficción. Sin embargo, esta es la realidad y cada día nos encontramos más cerca de saber la verdad de diferentes cosas que suceden en el mundo sin que nos demos cuenta. ¿Qué ocurrió el 27 de noviembre de 1927, para tener un portal dimensional fijo en la Antártida hacia esta fecha? El resultado fue brillante. En 1927, Heisenberg publicó su principio de incertidumbre, que afirmaba que la posición exacta de un electrón dentro de un núcleo atómico en un momento dado no podía conocerse con certeza, sino que solo se calculaba estadísticamente dentro de una probabilidad. Su descubrimiento fue fundamental para la física cuántica. Para entonces, Bohr había desarrollado su principio de complementariedad, en el que incorporó la física de Heisenberg dentro de la suya, y propuso que el aparente caos del mundo cuántico y el
orden del universo basado en la física clásica no eran excluyentes sino complementarios entre sí de una manera que aún teníamos que comprender y explicar. En opinión del físico teórico estadounidense John Wheeler, era el concepto científico más revolucionario de este siglo. Pero no todos lo recibieron de esa manera. Ante esa descripción del mundo cuántico en el que las certezas habían sido reemplazadas por probabilidades, Einstein famosamente protestó diciendo: "Dios no juega a los dados". Y Bohr, menos famosamente, le respondió: "Einstein, deja de decirle a Dios qué hacer". Y te preguntarás qué tiene que ver esto con los alemanes de la Segunda Guerra Mundial, porque los alemanes abrieron un portal en el tiempo que viaja al año 27 de noviembre de 1927. Pero mientras que en el universo intelectual los ataques que ponen a prueba las teorías son necesarios, los golpes que reciben las ideas por razones políticas rara vez traen consecuencias benéficas. El principio de incertidumbre de Heisenberg sobrevivió a las críticas y finalmente fue adoptado por casi todos en la comunidad de física. Sin embargo, el surgimiento del archinacionalista Adolf Hitler en Alemania marcó el comienzo de una impactante supresión de la investigación científica y el conocimiento. Incluso desde antes de que llegara al poder, la nueva física, aquella de la relatividad y la incertidumbre, fue vinculada a la impureza y los científicos alemanes hostiles a ella exigían una física aria. Irónicamente, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi empezó a valorar los posibles usos de esa física que tanto despreciaba por encima de la ideología. Lise Meitner, una de las judías que tuvieron que huir de los nazis, siguió colaborando a distancia con el químico Otto Hahn, quien le enviaba información sobre sus experimentos con el elemento uranio. En la Navidad de 1938, mientras estaba en Suecia, Meitner y su sobrino Otto Frisch analizaron los datos y confirmaron que se había producido una fisión nuclear. Le entregaron la información a Niels Bohr, quien la llevó a Estados Unidos, y en enero de 1939, en una conferencia de física en la Universidad George Washington, se anunció públicamente que la posibilidad de dividir el átomo y liberar cantidades incalculables de energía a través de la fisión nuclear estaba ahora al alcance. Teóricamente era posible construir una bomba atómica. En abril de 1939 se estableció el primer Uranverein Club de uranio alemán, y el día que Alemania lanzó la invasión de Polonia, la oficina de artillería del ejército alemán se hizo cargo del proyecto de energía nuclear para explorar posibles aplicaciones militares. Ese segundo Uranverein era un secreto militar y de Estado. Su principal teórico era Heisenberg. Y lo seguía siendo cuando visitó a Bohr en 1941. ¿Cuál era su fin? Es algo que hasta el día de hoy, físicos e historiadores de la física siguen debatiendo, a pesar de que se han escrito miles de páginas acerca del tema. Durante muchos años, se consideró como una de las mejores fuentes una carta que Heisenberg le escribió al autor Robert Hunk, de la cual aparecen fragmentos en el libro Más brillante que mil soles, una historia personal de los científicos atómicos. Heisenberg explicaba que su intención era convencer a los científicos nucleares de ambos lados en guerra de impedir el desarrollo de una bomba atómica, diciéndole a los dirigentes de sus países que las dificultades técnicas y económicas hacían que fuera imposible en el futuro inmediato. Según el físico alemán, lo que pretendía era informarle a Bohr que los nazis sabían que la fisión nuclear era posible, pero que él estaba en posición de neutralizar ese esfuerzo. Afirmó que lo que quería era que Bohr convenciera a los científicos aliados de que hicieran lo mismo. Con un acuerdo tácito, la comunidad internacional de física podía cooperar para salvar al mundo de esta arma horrible. Niels Bohr siempre contradijo esa versión de la reunión. Y en 2002, reaccionando a una nueva ronda de debates académicos sobre la misteriosa reunión desencadenada por la presentación de la obra de Frein en 1998, la familia de Bohr publicó varias cartas que él le había escrito, pero no enviado, a Heisenberg. En ellas, Bohr contaba una historia diferente. Durante toda la visita de Heisenberg había sentido que el hombre más joven se jactaba no solo de la próxima victoria de Alemania, sino también de su capacidad para construir una bomba atómica en el futuro cercano. Afirmó que la intención de Heisenberg era convencerlo de ayudar a los alemanes, enfatizando la probabilidad de la victoria alemana. Peor aún, que había tratado de deshonrarlo intentando que divulgara información sobre el esfuerzo nuclear aliado. Una versión pinta a Heisenberg como un héroe que trató de salvar al mundo de la pesadilla atómica. La otra, un villano que quiso aprovecharse de un amigo para garantizar la victoria de la Alemania hitleriana. ¿Malentendió Bohr a Heisenberg? ¿O cometió Heisenberg un grave error y luego mintió para reivindicarse?
¿Será que los nazis no lograron hacer una bomba atómica porque Heisenberg frustró deliberadamente el proyecto o porque sencillamente, a pesar de sus esfuerzos, él no supo cómo completarlo? Viajar en el tiempo sería la manera de corregir ese error. Por esta razón los alemanes quisieron viajar en el tiempo al año 27 de noviembre de 1927. Hay otra razón para viajar al año 1927. ¿Quién inventó la forma de platillo de los ovnis? Si los alienígenas no han tenido nada que ver, el mérito por el diseño de los platillos volantes, los primeros ovnis de la era moderna, tiene que ser para el ingeniero Alexander Weigers. Su bosquejo del primer disco volador, que estaba pensado para despegarse del suelo gracias a un módulo propulsor que proyectaba aire hacia abajo, quedó plasmado en 1927. Para 1944, Weigers había resuelto todos los detalles para que la máquina funcionara y patentó la aeronave, a la que llamó Discóptero. Su intención no era ocupar las páginas de los tebeos ni las pantallas de cine, pero lo hizo cuando ninguna empresa aeronáutica quiso invertir en la construcción del aparato. La génesis del fenómeno ovni se encuentra en una serie de novelas gráficas de ciencia ficción, que comienzan a publicarse en el año 1927, se conoce con el nombre de líneas de Nazca un conjunto de geoglifos biomórficos, fitomórficos y geométricos diseñados y ejecutados sobre el desierto de Nazca y Palpa, departamento de Ica, Perú. Suele creerse que estas líneas solo pueden ser vistas desde el cielo. Por eso, han generado toda clase de preguntas y elucubraciones. ¿Las líneas de Nazca estaban dedicadas a los dioses? ¿Había en aquellos tiempos tecnología posible para la magnitud de esta obra? ¿Eran pistas de aterrizaje para prototipos de aviación de la cultura Nazca o, más allá, para seres extraterrestres? ¿Fueron hechas por manos humanas? Lo cierto es que la belleza de las líneas de Nazca puede contemplarse desde lo alto de las colinas circundantes, lo cual cambia radicalmente el modo de comprenderlas. De hecho, fue así que el arqueólogo peruano Toribio Mejía Xespe las descubrió en el siglo XX, específicamente en el año 1927. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.